de mayor trascendencia ocurrido durante la semana y vamos a debatir sobre ello. Y ojalá que también podamos debatir con ustedes en las redes sociales. Así mismo pueden encontrarnos como Análisis y Debates y ahí déjenos sus comentarios. A favor y en contra, pero dejen su comentario y así podemos comentarlo en una próxima entrega. ¿De qué vamos a hablar en Análisis y Debate esta semana? Bienvenido. Hay muchas cosas. Mira, interesante, Edward, lo que tú has dicho con relación a este nuevo programa que estamos iniciando hoy precisamente de Análisis y Debate, y vamos a hablar de unos temas que han estado toda esta semana en la palestra pública y van a estar quizás por 2 o 3 meses, y es en el caso de las reformas que se están haciendo en el país, sobre todo de que la población vea la reforma como una forma de organización, una forma de eficientizar las actividades del gobierno, sobre todo de que la población la vaya entendiendo y que los gobiernos traten de informar y lograr que la población sepa que las reformas no son malas. Las reformas siempre son buenas porque van acompañadas de temas que van acorde con la sociedad, de temas que quizás se van a reformar porque ya están obsoletas, de temas que se andan buscando para que esas reformas, ya sean fiscal, ya sea de orden laboral, ya sean de otro tipo de orden, de otros sectores, que es para eficientizar, organizar y controlar todo el Estado dominicano y sobre todo que vaya a favor de la población y de los que menos acceso tienen a los servicios y quizá a otros sectores, ya sea salud, economía, social, negocio. O sea, las reformas en sentido general son positivas y eso es lo que nosotros hoy vamos a ver de manera más extensa, Edward, de que la reforma no es tan mala como la gente la ve. No, definitivamente el presidente ha propuesto un sinnúmero de reformas, comenzando con la reforma a la Constitución Dominicana. Todo el mundo recuerda que la última gran reforma que se hizo a la Constitución, pues se hizo en el año casi en el año 2010, ¿verdad? La reforma del año 2010. Y vamos a decir que entre el 2010, 2011 y 2012, pues fue un periodo en donde no solamente se reformó la Constitución, sino que también en el año 2012, pues se hizo una reforma fiscal. Entonces, como que 12 años después, vamos a decirlo así, el presidente quiere volver a renovar un poco el Estado dominicano, porque cuando tocamos la Constitución, pues de alguna manera estamos renovando el Estado. Y dentro de los temas que el mismo presidente ha dicho, bienvenido en varias ocasiones, que debería tocarse en una reforma constitucional, pues está obviamente el gran tema que ha sido de este gobierno, el tema de la independencia de la Procuraduría Fiscal, ¿verdad? Como uno de los temas baluarte de este gobierno, el tema de poner candado a la reelección, aunque ya de hecho la propia Constitución establece solamente 2 periodos seguidos, pero habrá que ver qué ha pensado el presidente Luis Abinader con respecto a que él le llama ponerle un candado a la reforma constitucional. Tú sabes que si se implementa la visión que tiene el presidente sobre la reforma en todas su plenitud y sobre todo la reforma constitucional y la reforma fiscal y la reforma a lo que tiene que ver con el Código Laboral y la seguridad social en todo sentido la palabra, lo que busca es, si se hace y se implementa la visión del presidente, habrá un antes y un después en la historia económica de este país, si se implementa con la visión que tiene el presidente. Ahora, ¿qué va a pasar, Eduardo? Lo que pasa es que cuando se abre la puerta a una reforma de la Constitución, tú que estás de aquel lado dices, pero mira, ahora es interesante que yo entre en esto, tal tema de esto, o sea, cómo entramos al Código Penal, cómo entramos al Código aquel, y entonces entran todos esos actores y se abre una puerta de Pandora, donde todo el mundo también quiere tener participación en esa apertura, y luego entonces comienzan las negociaciones, entran las negociaciones
para que tú puedas pasar lo que tú entiendes, entonces tú tienes que dejarme pasar lo que el otro entiende. ¿Qué es lo que tú quieres decir, bienvenido? ¿Que hay un muerto que quieren revivir? Es probable. Mira, y ahí, a eso que tú te refieres políticamente. No, pues yo te pregunto. Porque ahí van a entrar algunos muertos. ¿Eh? Van a entrar algunos muertos. Lo que pasa es que cuando se abren las puertas a una reforma, aún tú tengas buenas intenciones, como la que tiene el presidente, y que si se hace lo que está pensando el presidente, yo te lo digo simplemente por el incremento, por ejemplo, al PIB, al Producto Interno Bruto, las inversiones que hay que hacer y cómo se debe hacer para lograr una producción interna y cómo tú pones a producir las instituciones productivas de un país y cómo eso podría entrar en una reforma y cómo la reforma puede hacer de que un país pueda comenzar a producir a través de esa reforma, porque la reforma no simplemente se ve nada más para que un presidente pueda durar 4 años, pueda durar 8 años, pueda durar 16 años, nada más no es para eso. Porque la gente cree que de que abren la reforma simplemente es porque el presidente quiere ir más allá. Ya el presidente dijo que no va sus últimos 4 años son estos, pero la gente tiene una mala percepción porque la gente está acostumbrada a que los presidentes en ejercicio normalmente dicen una cosa y después hacen otra. Este no es el caso de Luis Abinader. Yo creo lo que dice el presidente. Mira, yo creo que el presidente ha sido claro con respecto a la reelección. O sea, se atrevió en el primer día después de haber sido electo de manera mayoritaria en República Dominicana a decir no voy más, que no me vengan con cosas, que ya yo termino aquí, bien por el presidente, yo le creo al presidente, ¿verdad? Y eso quita dudas sobre la posibilidad de como existía en el pasado, de que yo digo donde digo Diego, pero yo entiendo que el presidente no va. Ahora, yo sí creo que cuando tú tocas la Constitución, que es, vamos a decir, esa hoja de ruta, esa hoja de ruta que guía el camino de un país, tú ves, por ejemplo, la fuerza del pueblo que ya sin saber lo que se va a poner, ya están opuestos. Yo no sé si es que, como te decía al inicio, la última gran reforma a la Constitución es la reforma del 2010 de Leonel Fernández. Quizá no quiera que le quiten ese logro, ¿verdad? Y que ahora se habla de la reforma a la Constitución de Luis Abinader. Ahora, yo sí creo que dentro de esto, y tú hablabas muy bien sobre el tema de que esa Constitución debiera reflejar las intenciones hacia dónde debemos marchar como país, y eso es lo uno con la intención del presidente, o no con la intención, sino con la acción que tomó esta semana de la creación de un comité para visualizar República Dominicana hacia el 2036, en donde se plantea que la economía dominicana debiera por lo menos duplicarse. Entonces, para tú duplicar una economía, tú debes tener unos cimientos bien fuertes, y eso te lo debe estar establecido en la Constitución que tú tienes como país. Entonces, yo creo que algunas cosas que pudieran visualizarse ahí, por ejemplo, en la Constitución del 2010, pues se crearon un sinnúmero de ministerios. Se crearon un sinnúmero de ministerios. Yo soy de lo que creo que hay demasiado de ministerio, que hay cosas que están duplicadas, o hay temas que están solapados. Entonces, sería interesante que en una reforma como esta se viera la posibilidad de unificar algunos ministerios, como es, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Juventud. Yo entiendo que en República Dominicana pudiéramos tener un Ministerio de la Familia, no sé qué tú crees, y que ese Ministerio de la Familia y quizá otro tipo de instituciones que tienen que ver con el desarrollo personal, con el cuidado de las personas, pudieran estar nucleadas en ese ministerio y poder atacar situaciones tan difíciles como las que están viviendo nuestros jóvenes hoy día, los ninis, todo el tema de las personas que se están suicidando, la violencia de género, y ver eso de manera más integral y quizás un poco reducir el Estado. También se ha hablado de la necesidad de la creación del Ministerio de Justicia.
yo creo que también es oportuno aprovechar esta coyuntura para trabajar con el tema del Ministerio de Justicia y que esa función que hoy hace la Procuraduría Fiscal de administrar las cárceles, por ejemplo, todo el mundo habla de que eso es aquí, sabe que eso es, las condiciones de las cárceles es un tema profundo. Entonces este Ministerio de Justicia vendría como a administrar las cárceles. Entonces, por ejemplo, yo creo que una nueva constitución, bienvenido para ir cerrando el tema, debiera estar, entre otras cosas, viendo cómo reducimos un poco el tamaño del Estado. No es votar gente, sino es cómo unificamos cosas que hoy día están dispersas para que seamos mucho más eficientes y estemos mucho más enfocados dentro del tema. Pero también, por ejemplo, esto del Ministerio de Justicia me parece interesante, en donde tú pudieras ver esto como un triángulo, en donde tú tienes, por ejemplo, de un lado la policía, que, bueno, de hecho hay una reforma de la policía que no se ha terminado, que hay que continuarla, ¿verdad? Tú veas la justicia, pero también no solamente vea la justicia, sino que también vea la justicia en el sentido de la administración de las cárceles, sino también los jueces, por ejemplo. Porque de nada sirve tener una buena policía si el policía atrapa al delincuente y el delincuente llega a la justicia y el tipo sale como si nada. O no se le aplica la justicia. Entonces, y ver eso, cómo tú puedes organizar todo esto conjuntamente con alguna política de un ministerio de familia que trabaje la educación, que intervenga en los barrios y ver eso de manera integral. Entonces yo creo que es una buena oportunidad. No hay que satanizar. Vamos a ver como sociedad por qué no darnos la oportunidad de tener quizás una constitución un poco más moderna, un poco más adecuada a los tiempos. Mira, hay que hacer, Edward, que la gente entienda la reforma. Hay que hacer que la gente tenga conocimiento sobre la reforma, para que no entren esos falsos profetas de la oposición a hacer a veces oposición sin ningún resultado positivo. No es que no hagan oposición, es que si van a hacer oposición, que la gente también entienda por qué tú estás diciendo que no es como lo que se está promoviendo. Si no es lo que se está promoviendo, ¿por qué la oposición debe decir y cuál es la solución que tienen en ese caso? Porque no se puede estar haciendo oposición por una simple politiquería o hacer política, sino en una oposición que la gente entienda que esa es la verdadera solución a ese problema en ese momento. Yo, antes de irnos a esta pausa, Edward, quería decirte que no necesariamente, sino que también en el caso de disminuir algunos ministerios que quizá no tienen una función, un impacto social, sino que también hay que hacer otro tipo de ministerios, porque a medida van creciendo las sociedades... O transformar lo que ya existe. O transformar, o hacer, o crear. Se pueden hacer esas tres cosas en el caso de ese gran crecimiento, el gran crecimiento que va teniendo la población, de cómo se deben ir implementando algunos ministerios nuevos, quizás para soluciones a problemas, lo que tú acabas de decir, que quizás no están en el caso, por ejemplo, de la juventud, que tú no ves que trabaja, la juventud no trabaja con los ninis. Así es. Pero debería, porque la mayoría de los ninis están en los jóvenes, y sobre todo en jóvenes que nunca ni han querido trabajar, ni tienen la intención, ni tienen la oportunidad. Primero porque los ninis hay que saberlo clasificar y dónde están. Los ninis están más en clase media alta y clase media que en la clase baja. Ojo con eso.